Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, exdiputado nacional. Como siempre digo, ya una vasta trayectoria en todos los medios radiales, televisivos, por más de casi 3 décadas. Hoy desde el aire de Ecomedios AM 1220 y redes. Así que, bueno, vamos a dar comienzo. Jorge está por incorporarse en algunos momentos, pero sí lo estoy viendo a Pablo Torello, el exdiputado nacional, que la verdad que nos pone muy contentos de tenerlo en el equipo. Bueno, ya es probada la categoría que ha tenido como diputado, el respeto que se ha ganado y ahora realmente... No sé si él sospechaba que era tan buen conductor, pues sin haber tenido, digamos, se metió ahí por una columna y hoy lo tenemos con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Horacio, buenas tardes. Muchas gracias. No, en serio te digo, hace 40 años que estoy en medios y no es fácil, no es fácil. No hago, yo habitualmente no hago micrófono sino producción, pero... No es fácil y realmente te lo digo de todo corazón. No, te agradezco, pero la verdad que yo lo conozco a Jorge, bueno, desde que empecé a ser diputado, lo conocí en la Cámara, y la verdad que siempre tuvimos muy buena llegada, digamos. Pegamos onda, como dicen los chicos ahora. Sí. Así que la verdad que es muy cómodo estar acá, yo no me siento nada presionado para nada con mis opiniones, porque es como si estuviera en el living de mi casa hablando con amigos, que es verdad, y hablando para amigos también, ¿no? Porque Claro, supongo claro. que la gente que escucha también tendrá sus preferencias en cuanto a pensamientos, y creo que estamos más o menos en la misma línea. Básicamente siempre, creo que cuando la gente quiere el bien común, y hablando de esas cosas que están pasando en la Argentina, que es interesante, bueno, y es bueno también escuchar a los demás. Sí, a veces también trata uno de ver si con ese mensaje puede colaborar de alguna manera en que alguna cosa pueda ir cambiando de las que están medio torcidas, ¿no? Claro, claro. Eh, y hay un Sin tema, duda, ¿no? que me parece que pues, justo te tenemos a vos a mano. Si no estaríamos llamando a alguien experto, especializado en el tema agropecuario, que es el efecto que provocó, que ya se sabía que lo iba a provocar porque era un dato, la quita del descuento de las retenciones a la soja. Dejaron de entrar los dólares al Banco Central, literalmente, ¿no? O sea, empieza una etapa complicada. No sé, ¿qué opinás? El impacto para el Sí, campo, ¿cómo lo están viviendo? Ya lo conocen, pero bueno, digamos, esto ya es un hecho. sí, tiene dos ángulos esta decisión que tomó el gobierno, que yo creo que es una decisión errónea, independientemente de que yo sea productor agropecuario. Yo siempre lo he dicho, hasta cuando Mauricio en el gobierno de Cambiemos se subieron los derechos de exportación, yo también me opuse. O sea que no es que me opongo a este gobierno porque no soy de este gobierno. Yo me opuse y yo creo que en la medida que en este país se siga castigando al campo y sometiendo al campo para beneficiar a sectores subsidiados o no eficientes,
Argentina va a tener un grave problema para salir, porque la única manera que tiene Argentina hoy por hoy de conseguir dólares es por el sector agropecuario. El sector agropecuario trae el 60% de los dólares y sus cadenas, ¿no? El sector agropecuario y sus cadenas. Sí, toda la cadena de valor. Claro, el 60% de las exportaciones son del sector agropecuario y sus cadenas. Y el 82%, creo que no me acuerdo bien ahora el número, pero por ahí, es la responsabilidad del saldo comercial. O sea, el sector agropecuario exporta, ponele por 30, importa por 10, hay 20.000 millones de dólares de saldo a favor que tiene el sector como sector. No así la industria automotriz, que muchas veces con mala intención dice, pero la industria automotriz exporta por 8.000. Claro. Sí, pero importa por 12.000. Claro, el resultado neto es... El balance de la industria es menos 4. Claro. Entonces, cuando pasan esas cosas, por eso yo lamento que no se le dé el lugar que para mí no es que lo merece, le haría bien en la Argentina. Y el otro tema es que históricamente la liquidación fuerte de divisas es desde cuando empieza la gruesa en marzo con maíz, sigue con soja, más o menos hasta esta época. Y lo que pasa que lo que no entiende el gobierno es de que por más que haya dicho yo subo las retenciones el 1 de julio o el 30 de junio se termina, es inelástica la producción. La producción que tuvimos nosotros el año pasado es 50 millones de toneladas de soja, punto. Después, si te la vendo en julio o te la vendo en noviembre, hay 50 millones de toneladas, no hay más. Claro. Entonces no tiene sentido todo esto porque terminan haciendo la misma jugada que hacía Massa. Inventan una especie de dólar soja o una baja de retenciones, que era lo que hacía Massa, para que el productor venda, el productor vende y después, como sobrevendió, porque se le terminaba la posibilidad de vender un poco mejor, como sobrevendió, tiene los recursos, por lo tanto no vende más adelante. Entonces es pan para hoy, hambre para mañana. Y no entienden los economistas, no lo entienden. El único que lo entendió fue Mauricio Macri. Ni siquiera sus economistas, porque sus economistas querían poner retención. Mauricio Macri fue el que decidió que no había que poner retenciones. Y así fue como en el 2015-2019 duplicamos la producción de maíz y casi duplicamos la de trigo y se empezó una cosa que que la gente no evalúa. El campo argentino es un campo que era rico en nutrientes y debido a las pésimas políticas agropecuarias que estamos teniendo de hace 30, 40 años, con derecho de exportación y castigando al sector agropecuario, nos estamos comiendo el capital tierra en cuanto a nutrientes. Y eso es también muy importante. Hay un pasivo muy grande, hay un trabajo hecho, que se habla que desde los últimos 40 años nos hemos comido más o menos 40.000 millones de dólares de no reposición de nutrientes. Cuando en Brasil y en Estados Unidos, que son nuestros principales competidores, tienen muchísimo cuidado de que todo eso se mantenga bien cuidado y bien provisto. La verdad que es inentendible. Yo todavía no lo entiendo. No puedo creer que Argentina y los economistas de Argentina, y honrosas excepciones, piensen que el sector agropecuario es un proveedor de recursos cuando es el responsable del 25% de todo el trabajo que se da en la Argentina y de las cosas que te comenté hoy, ¿no? Y además ocupa el territorio, da trabajo en el interior. La verdad que tiene muchas bondades el sector que están mal explotadas. Y el campo, ¿qué puede hacer para defenderse de esto? O sea, ¿va a volver a sembrar siempre las 50 millones? ¿Va por otro lado? ¿Hay alternativas productivas parecidas, habida cuenta de las retenciones que están vigentes? ¿O no, el camino es seguir con la soja igual y el gobierno el año que viene que haga lo mismo y estamos en un círculo vicioso, ¿no? Exactamente, estamos en un círculo vicioso y eso es lo que no entienden los economistas. Dicen, pero tenemos un problema de dólar. Bueno, pero el único que te lo puede traer es el campo, porque la minería, la energía, etcétera, etcétera, te lo van a traer de acá a 5, 7, 10 años, cuando recién empiecen a explotar las canteras, tienen que aguantar. Ahora, por ejemplo, están paradas todas las inversiones hasta después de las elecciones. Si al campo le sacan los derechos de exportación, no te digo todos, porque nadie pretende que se eliminen de un día para el otro, pero sí tener una hoja de ruta que diga que hay un proyecto de ley o una ley que pueda hacer que bajen un 20% los derechos de exportación por año. Esos son 1.500 millones de dólares, no es mucho. Así que bueno,
se puede hacer todo eso, se pueden eliminar los derechos de exportación de a poco y con esa hoja de ruta el campo va a invertir, va a vender y sabe por dónde ir. De esta manera no se sabe, ya nos sacan las retenciones, las vuelven a poner, después te dicen que te la saco trigo, te saco, pero después te pongo otra cosa. Así que complicado. No se entiende por qué, porque reuniones nos faltaron, han tenido contacto, digamos, saben lo que están haciendo. ¿Cómo va a seguir el tema productivo en general del campo? Igual, ¿sabe? Como vos me lo estabas diciendo. No hay, digamos, no hay manera de poder hacerles ver que pueden hacer algo que les traiga un perjuicio al gobierno y que va a recaudar menos. Bueno, eso ya lo sabe, eso lo tienen clarísimo, ellos saben qué es lo que pasa. Hay un tema, el agro siempre va a sembrar, porque no es como la minería o como el petróleo, que funcionan cuando le ponen plata. Entonces los tipos levantan la operación y listo, el campo tiene que sembrar. Y el campo va a sembrar, voy a sembrar yo o va a venir un señor y va a sembrar otro señor. Eso siempre va a pasar. Lo que pasa es que una cosa es producir 130 millones de toneladas, como estamos produciendo hoy, o ir a 170, 180 millones de toneladas, que eso se puede lograr en 3 años, 4, y esos 40 millones de toneladas más son 10.000 millones de dólares más que pueden venir por año. Así que, por eso es raro todo lo que hace. Sí, en medio de todo esto también tenemos un 9 de julio raro, porque por un lado no hubo acto en Tucumán, está bien, estuvo el tema de la niebla, pero algo se pudo haber hecho, digamos, ¿no? Por otro lado... Horacio, perdón. Sí. Perdón, todos los vuelos que iban a Tucumán salieron todos. Por eso. La niebla fue la excusa... No se fue a Tucumán por un problema de... Así eso. como Milei siempre dice que hay que decir la verdad y que por más que me griten y me digan, yo voy a decir la verdad, yo también voy a decir la verdad. Y la verdad es que todos los vuelos comerciales salieron todos. Claro, por un lado, la vicepresidenta, que bueno, voy para allá, los gobernadores ahora son los que hasta ayer estaban todos charlando, hicieron varias reuniones, son todos los enemigos que están saqueando el déficit fiscal. O sea, ¿cómo ves ese panorama que ha cambiado brutalmente en los últimos 10 días, 15 días? Porque hasta hace poco eran todos amigos. Bueno, yo lo que creo que están viendo... ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escucho perfectamente. Yo lo que creo que están viendo de que se está empezando a complicar el tema. Y como se está complicando el tema, bueno, empiezan a ponerse nerviosos y los humores empiezan a cambiar. Lamentablemente, Milei y el gobierno tuvo una gran oportunidad para abrazar a muchos gobernadores y al PRO inclusive, al cual maltrató bastante, para poder hacer un buen frente y estar mucho más sólido para defender posiciones. Hoy en día yo escuchaba a la mañana, por ejemplo, a alguien que no se la puede tildar de no oficialista, que es Cristina Pérez, a la cual yo aprecio, porque me parece una profesional muy interesante, que ya también hablaba directamente de que los 85 héroes que fueron a comer a la Quinta de Olivos el asado porque habían vetado, habían defendido el veto, bueno, esos aparentemente no están. Entonces estarían trabajando ya no en la cantidad de diputados que necesitan para vetar, sino en tratar de hacer de que no vayan, de restar, porque como es sobre los presentes, entonces son los 2/3 sobre los presentes, no sobre el total, donde están trabajando para que no vayan. La verdad que yo creo que se le está complicando políticamente al gobierno, además de que creo que se le está complicando económicamente, que no han venido las inversiones que ellos creían, no se mueve la economía como ellos dicen, no es así. Yo creo que la economía está moviéndose por burbujas, y esas burbujas no mueven el perímetro de la mayoría de la gente. Sí, Pablo, te comento, nos está escuchando Osvaldo Pérez San Martino. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Hola, Pablo. ¿Qué tal?
Yo estoy está? volviendo en auto, Ya lo sé, ya lo sé. después de un locro patrio, y solo puedo unos pocos minutos porque estoy llevando unos amigos a sus casas. No, no, está bien, está bien. Nosotros estamos esperando que de un momento a otro se va a conectar Jorge. Y estoy acá con Pablo Torelo, que te escucha en el aire de AM 1220. Y bueno, quería una pequeña reflexión tuya del momento de este 9 de julio raro, en donde al final no se fue a Tucumán porque no salían los aviones según decían por las nubes, pero acá Pablo me ratifica que han salido un montón de vuelos a Tucumán. Sí. O sea, Sí, creo que la niebla fue una buena excusa, pero nada más que eso. Y sí, yo hoy durante el día estuve sin mirar nada porque estuve en esta celebración de amigos, pero por lo que tengo entendido es como dice Pablo, porque hoy salieron aviones, hoy fue un muy lindo día en Buenos Aires desde la mañana, y me da la impresión de que es una excusa porque hay un conflicto con los gobernadores que ya no iban a que ir. fueron Que habían, que no fueron. Por eso hoy titula La Nación que le han hecho un vacío, en fin. Muchos de ellos han sido aliados, han sido muy benevolentes, y sus diputados y senadores han votado todo lo que el gobierno propuso, pero ahora están en una actitud, bueno, menos complaciente, y es bastante significativo que sean todos, ¿no?, los que han sido convocados, porque no sé si uno o dos, tal dos, vez, el de Tucumán estaban y el de dispuestos. Catamarca, creo que eran Sí, los dos que lo iban a acompañar. Bueno. El de Tucumán por razones Bueno. obvias, sí. y el de Catamarca está al lado, Bueno. así que Es un hecho político, me parece relevante, porque Corona, digamos, o se inscribe en una semana en que el gobierno muestra signos de debilidad política, ¿no? Y al mismo tiempo recrudece o se radicaliza el discurso del presidente y de algunos de sus colaboradores contra la oposición y contra quienes sin ser oposición no están absolutamente subordinados, lo cual lleva necesariamente a una tensión que no sé cómo se va a resolver. Esto recuerda cuando se hablaba de la Liga de Gobernadores, que no parece una buena noticia, ¿no? Porque implica que el gobierno va a tener mucha mayor debilidad en el Congreso cuando el país espera que próximamente, bueno, se puedan encarar reformas más importantes, más sustantivas, más estratégicas que las que tienen hasta ahora, porque si bien es cierto que la reducción del déficit es algo que se debe celebrar, y la inflación, las grandes reformas estructurales que necesita nuestra economía, de carácter tributario, de carácter laboral, de carácter previsional, para darle sustentabilidad, para permitir un clima de inversiones duradero a lo largo del tiempo, bueno, van a necesitar un consenso que en este momento parece no existir, y creo, no sé, Pablo conoce más los aspectos económicos, que esta incertidumbre se refleja también en datos como el riesgo país, claro. porque pese a algunos indicadores económicos positivos en la macroeconomía, en cuanto a la reducción del déficit, evidentemente los grandes operadores económicos no están vislumbrando que eso necesariamente se traduzca en un proceso de inversión y de desarrollo. Me parece a mí, desde afuera, dicho por alguien que no es economista, que estos aspectos influyen mucho también en ese aspecto económico. Sí, ahí Pablo lo estoy viendo, está sintiendo con la cabeza literalmente lo que estás diciendo. ¿Es así, Pablo? Sí, y sí, coincido, Baldo. Yo creo que por eso te decía hoy, Horacio, que la gente está esperando hasta después de las elecciones a ver qué pasa. Yo creo que está el gobierno en un momento de debilidad. Lo que comentaba era que no pudo capitalizar políticamente ese buen momento que tuvo al inicio para armar
firmemente acuerdos, porque no es un gobierno acuerdista, es un gobierno que impone. Eh, entonces, la verdad que con un par de éxitos económicos, porque la gente lo sigue apoyando, porque no hay oposición, por una serie de situaciones, el gobierno para mí se la creyó. Y la verdad que yo creo que se va a pegar una piña importante políticamente. Por eso le comentaba a Horacio que hoy escuchaba ya que están pensando en que no van a tener los 85 diputados, 84, 83, no me acuerdo cuántos Claro, son, claro. ya no los van a tener, entonces están tratando de operar para que no vayan un montón, para que puedan lograr ese tercio para poder bloquear este, y- o sea, para confirmar el veto. El Pero la verdad veto, que claro. yo lo veo complicado y sí, las reformas importantes vamos a tener, recién van a ser a partir de diciembre con la conformación de la Cámara Nueva, si es que hace una muy buena elección, y si se sigue manteniendo la inflación a la baja y no hay corridas, porque ese es el gran activo del gobierno, ¿no? Es el único gran activo del gobierno. Lo que pasa es que lo que vos decís, si no tiene el número en diputados para vetar y para poder hacer más el mal humor del campo por el tema de las retenciones, más el acuerdo que se llegó a último momento para ir juntos en la provincia de Buenos Aires, pues se cerró a último momento, digamos. Hay que ver con qué promesas, ¿no? Así que, Sí, Osvaldo, acaba, no sé vos qué opinás y vos, Pablo. sí, yo soy asambleísta por el PRO en la provincia de Buenos Aires. Estuve la semana pasada en la asamblea donde este, asumimos que hay que ir a una alianza porque indudablemente hay un adversario importante que es el kirchnerismo. Creo que hay que dejar de lado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Después ya la elección de octubre es otro partido. Vamos por partes, dijo Jack. Sí. Entonces, creo que la provincia de Buenos Aires sí es un desastre lo que ha hecho Kicillof. Son muchos años de desastres del peronismo en la provincia y me parece que sí hay que ir juntos, porque la verdad que yo te voy a decir, yo estoy acá en Bragado, nosotros nos llevamos muy bien con la gente de la Libertad Avanza, nos respetamos, de hecho son gente que ha estado con nosotros en su momento. Eh, pero, pero yo sí creo que hay que hacer una buena elección ahora para después poder hacer algo muy, muy bueno en el 27, que es realmente lo importante. Hoy hay que relativizar cuando vienen y dicen, no, tenemos que ser puros, qué sé yo. Sí, a mí me encantaría también. Pero hoy me parece que lo importante es priorizar un frente para ir contra este, el peronismo, el kichilofismo, Massa, y que se están juntando todo de vuelta, ¿no? Los que se acaban de ir del gobierno nacional. Sí, Osvaldo, ¿estás ahí? Sí, sí. Más allá de la provincia de Buenos Aires, hay otras provincias en las que se pensaba que el gobierno iba a ir también en una coalición de Libertad Avanza con partidos que están gobernando en esas provincias y sin embargo eso se está viendo bastante difícil. Por ejemplo, en Corrientes gobierna el radicalismo, el gobernador Valdés, ha sido sumamente amigable con el gobierno, a tal punto que ha obligado a uno de sus senadores a actos bastante indignos, al senador Vicci en su momento, votando lo contrario de lo que él mismo había propuesto para agradar al gobierno, y sin embargo han llegado a un punto tal en que han decidido ir solos, porque evidentemente las condiciones que le quieren imponer en la Libertad Avanza son de total sumisión. Es decir, ahí, por lo que trasciende en los analistas políticos, hay algún enfrentamiento entre Santiago Caputo, por un lado, y Karina Milei, rodeada de la familia Menem, por el otro, ¿no? Porque Caputo, quizá con mayor pragmatismo, propone tratar de acordar con esas fuerzas que en cada provincia están gobernando, tienen un rol importante, y Karina Milei está diseñando una estrategia distinta, de mayor pureza, digamos, libertaria, si se puede llamar
para seguir la ficción que ellos proponen, porque digamos, Sí. se convoca para combatir a la casta y a la corrupción en la familia Menem. Me parece que mucha pureza no puede haber, pero bueno, supongamos que ellos lo plantean en esos términos. Supongamos que lo plantean en esos términos. Ellos pretenden los que vayan dentro de la Libertad Avanza o que los sigan a ellos ponen las condiciones y bueno, llegan a un punto de tensión tal que por ejemplo el radicalismo de Corrientes no ha aceptado, pese a que tiene buena relación con el gobierno y que, como pasa con muchos gobiernos provinciales, necesita del apoyo del gobierno. Así que evidentemente, como dice Pablo, se la han creído, y cuando se la creen, pasa lo que siempre Nelson Castro llama la ubris, ¿no? Este momento en que, llevado por una euforia de aparentes éxitos, se deja de ver la realidad tal cual es y se pretende que uno pueda hacer absolutamente lo que quiere, y la realidad siempre impone sus límites. Me pareciera que estamos viendo eso ahora. Sí, se han dado varios hechos por ahí menores, habría que ver si son menores o no, como este caso del famoso de estas 2 valijas que llegaron, no llegaron, o sea, ahí... Bueno, eso es un hecho, es un acto que hay que investigar. Claro, muy bien, los fiscales han iniciado una investigación importante, y por lo que hemos visto en el programa de Pañi y los videos que se pasaron, bueno, ahí todo indica que hubo una intención de las autoridades, no sé cuáles son, de que esas valijas pasaran sin ningún control. Así que el gobierno primero había desmentido en términos categóricos a Pañi, que fue el primero que dio la información, y ahora guardan silencio porque realmente no saben qué decir. Bueno, es un hecho que deberá ser investigado como corresponde. Y ya tuvimos antecedentes de valijas, digamos, años atrás, ¿no? Mi amigo Antonini. Y tuvimos la de Mira Yoma en el gobierno de Menem, después tuvimos la de Antonini Wilson, habremos tenido otras, pero esas fueron las más famosas. Repetimos ese tipo de cosas y no las cosas buenas, ¿no? Y hay no sé, hay una pasión por los aviones y los bolsos y las valijas. En definitiva, es la pasión de la ilegalidad, de lo clandestino. Es una lástima, ¿no? Porque porque es totalmente contrario a lo que necesitamos, que son los principios republicanos, la transparencia. Sin todo eso, la circunstancial baja del déficit no va a servir de mucho, me parece a mí. Y no, y pasamos, yo por lo menos lo que sentí hoy es como 9 de julio, un 9 de julio prácticamente sin pena ni gloria, como se dice en el fútbol, ¿no? Cuando se gana por ganar, porque no hubo acto, digamos, la vicepresidenta, sabemos la distancia que toma con el presidente, y todo eso no ayuda, digamos, me parece a mí, qué sé yo, desde el llano lo digo. Bueno, yo también, pero él han salido a hostigar constantemente a la vicepresidente. No voy a ser yo el que la defiende, yo no tengo nada que ver con ella, pero ha sido elegida junto a él, o sea, tiene la misma legitimidad democrática de origen, y que yo sepa no ha hecho nada, ningún acto de traición, No, por lo menos en la superficie eso no aparece, y si lo hizo, que digan cuál es, pero me parece que tratarla de esa forma, digamos, no contribuye a la solidez de las instituciones. Totalmente de acuerdo. Bueno, No, Osvaldo, al contrario. supongo te estamos sacando más tiempo del que tenías, así que si te parece, Bueno, te dejo en yo paz. lo dejo por ahora. Un gusto, nos vemos nos oímos el próximo miércoles. Nos vemos. Abrazo, Osvaldo. Nos vemos, abrazo. Saludo, un abrazo, Pablo, saludo, Horacio. Chao. Y Chao. Pablo, si te parece, vamos a un corte y en unos minutos volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Predio Ferial Catamarca. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos después del corte comercial, entre ustedes y nosotros, y ya con la presencia del conductor natural, que lo estábamos esperando ansiosamente, al doctor y exdiputado nacional Jorge Enríquez. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, no soy el conductor natural porque ahora hay varios conductores naturales, así que no quiero acaparar en exclusividad ese título, sino que ahora está también mi querido amigo Pablo Torello, y vamos a incorporar seguramente algún otro exdiputado, porque cuando se enteraron, no sé si Pablo, hola Pablo, buenas tardes, ¿estás ahí? No sé. Se está conectando. Se está conectando, porque algún otro amigo diputado me ha dicho, che, qué bueno el programa que hacen con Pablo, me gustaría también acoplarme, así que vamos a tener alguna otra voz más que transitó el Congreso con nosotros. Yo querría referirme puntualmente a tres temas. Un tema que en las últimas horas se ha tratado mucho en todos los medios de comunicación, que es el tema vinculado con, primero, antes que nada, feliz Día de la Patria, porque es bueno recordar que hoy es 9 de julio, que hoy no es un feriado para que la gente, por supuesto, no solo para que la gente disfrute, sino que también para que haga una reflexión sobre la patria, que recuerda a aquellos próceres que declararon la independencia en jornadas que todavía era muy tormentoso las posibilidades de éxito, y evidentemente esto se debe principalmente a que la posibilidad de que el Alto Perú cayera nuevamente, mejor dicho, se preveía una invasión realista desde el Alto Perú, y entonces el apuro en declarar la independencia se vio justamente a eso, para galvanizar a todas las fuerzas criollas en torno a la gesta que en ese momento ya había desplegado, pero que con mucho éxito, por cierto, en Salta y en Tucumán, Manuel Belgrano, el 20 de febrero de 1812 y el 24 de septiembre de 1813. Por eso también esto nos lleva a reflexionar sobre, en aquel momento,
que se depusieron todo tipo de antagonismos que podían existir entre distintas facciones que pugnaban por una mejor mirada que tenían sobre el futuro del país, pero que buscaron un común denominador que permitiera alcanzar un acuerdo y que esto no generara esas disputas internas entre morenos y saavedristas, por ejemplo, llegaran a producir el fracaso de lo que fue la Revolución de Mayo, quizás el primer grito emancipador de nuestro país. Y hoy uno cuando ve que permanentemente hay algo que se rechaza, que es la moderación, las buenas maneras, el respeto recíproco aún en la divergencia, la deliberación, la argumentación racional, siempre con matices, por supuesto, pero que evidentemente hoy uno esté más preocupado por los likes que puede recibir en las redes sociales que por el argumento en sí mismo. Yo creo que acá la emoción ha desplazado a la razón, no porque nuestros próceres de independencia no tuvieran una fibra emocional, tuvieran agua mineral en las venas, sino simplemente porque primaba siempre la razón. En muchos casos los dictados del corazón eh, eh, eran guiados o eran moderados justamente por la razón. Y la razón nos llevó a que fuéramos una patria que funcionara adecuadamente hasta 1930, y bueno, después de 1930, con los golpes militares y el advenimiento del general Juan Domingo Perón, se frustró todo aquel sueño que hablábamos nosotros de esas presidencias gloriosas que fueron las presidencias históricas, Avellaneda, Mitter, Roca, en dos oportunidades, Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Marcelo T. Alvear más en el tiempo reciente. Bueno, hoy vivimos una época absolutamente muy convulsionada, por cierto, y esto es lo que ha generado eh, estos, eh, estos encuentros que se producen entre los argentinos, evidentemente con una incitación al odio, que en esta etapa democrática comenzó evidentemente con Néstor y Cristina Kirchner, en especial a partir de su radicalización con el campo en 2008, y basta recordar simplemente cuando se estimulaba a los niños a escupir afiches contra periodistas, pero eso fue un terreno fértil para que otros líderes populistas, sea de izquierda o de derecha, que tienen la respuesta fácil para todo, buscan siempre un enemigo, que es una categoría difusa que puede asumir distintos nombres, con los Kirchner poderes concentrados, oligarquía, y hoy ya casta, mandriles, con expresiones absolutamente que implican un desdén hacia el prójimo. Y básicamente ya se pasa en muchos casos todos los límites por el destrato, por la difamación, que parece moneda corriente. La paz, si no son palabras mías, son palabras del Papa León XIV, la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, cómo escuchamos a los demás, cómo hablamos de los demás, y en ese sentido el modo como comunicamos tiene evidentemente una importancia fundamental. Eh, hay que, hace poco un cardenal Rossi, el arzobispo de Córdoba, dijo algo que me llamó el canibalismo verbal que se está desatando en nuestro país. Y eso es muy, pero muy preocupante cuando tenemos necesidad de diálogo, cuando tenemos necesidad de forjar la cultura del encuentro, de frenar urgentemente el odio. Pero bueno, los temas de hoy que nos convocan son básicamente la prisión domiciliaria de Cristina, que se sigue burlando evidentemente de la justicia. Creo que hay que poner un acento en que las condiciones sean mucho más rigurosas y, si es necesario, que haya una cárcel común, como fue Lula en su momento, como fue Fujimori, todos aquellos líderes latinoamericanos que cometieron actos de corrupción. Y por supuesto que el beneficio que está obteniendo de los 70 años no lo han tenido los militares que hoy están muriendo en prisión, más allá de los delitos que pudieron haber cometido. La ley es ley para todos. Todos los habitantes del suelo de la nación argentina somos iguales ante la ley. Si Cristina hoy está gozando de una prisión domiciliaria, con una prisión que la verdad realmente
es una jaula de oro en la que está. Esto mismo creo que corresponde para aquellos militares que ya han pasado los 70 años, algunos han llegado a la centuria en prisión a los 100 años y con enfermedades realmente terminales y en condiciones infrahumanas. Creo que también, si vamos a hablar de prisión domiciliaria, también les correspondería a ellos. No dudo que el tema de Cristina, la prisión domiciliaria, si los jueces interpretan que por razones de edad, por el hecho de haber sido presidente, yo creo que sería un agravante, no un atenuante, pero bueno, pero que no lo haga, que lo haga en una condición que sea en un lugar retirado, que sea en un lugar donde no moleste a las personas que circulan, que no ocasione trastornos ni a los vecinos, ni al desarrollo del tránsito vehicular en la ciudad de Buenos Aires. Pero parecería que el gobierno también quiere mantener vivo eso, porque si la escondemos, si la mandamos a una prisión domiciliaria en el Calafate, ya se pierde el foco de atención. Y estos gobiernos necesitan siempre, estos populismos de izquierda o derecha, necesitan siempre tener la contracara, el enemigo ahí, para que la gente lo pueda atacar. Yo con esto no quiero decir, porque mucha gente piensa que cuando uno habla de esto, me lleva a ensalzar, lógicamente, esa primavera que vivimos en el presente siglo, esa primavera democrática que estuvimos desde 2015 hasta el 2019 con el gobierno de Mauricio Macri, que hoy cuando uno ve cada una y todas las variantes económicas, macroeconómicas, superávit comercial, superávit energético, superávit primario, reservas en el Banco Central, tipo de cambio absolutamente equilibrado, y bueno, todas esas cuestiones que uno hoy las ve, parecería que, bueno, como no que era todo o era nada, como fue que pasaba las leyes por el Congreso y no gobernó un solo día con decreto de necesidad de urgencia, único caso en el presente siglo de un mandatario que haya actuado así, parecería que, bueno, fue tibio, le faltó la motosierra. Y hoy la motosierra llega a un punto, que como lo dije la semana pasada, la motosierra cuando empieza a arrasar a campo traviesa no distingue entre la cizaña y el trigo, no distingue entre el matorral y las flores. Y así ocurre que tenemos el caso de Vialidad Nacional, caso de una empresa centenaria, de una repartición centenaria, que funcionó adecuadamente bien, hasta que vino el gobierno kirchnerista, se desató esa furia, hasta se sabía, porque en la causa de los cuadernos está esto, que se le pedía el 15% de todas las obras viales, era el peaje que había que pagar para acceder a las contrataciones, ganar licitaciones. Esto lo dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Wagner, o sea que no está en un instrumento público como es una causa judicial. Lamentablemente, el gobierno dice, bueno, la motosierra hay que cerrarlo. Si hay corrupción, condenemos como lo está haciendo la justicia, pero fijémonos, puede mejorar esto mucho mejor. Macri impuso el tema de las PPP, las empresas de propiedad pública privada, eso funcionó adecuadamente como funciona en otras partes del mundo. Claro, evidentemente esto lo que generaba es que no se pudiera hacer ningún tipo de trampa, direccionar licitaciones, por ejemplo, licitaciones amañadas, contrataciones directas, y funcionó adecuadamente. Hoy tenemos, me parece que a quien fue uno de los que más conoce de Vialidad Nacional, que el otro día me quedé impactado, no sé si ya lo tenemos en línea. 5 minutos con él, así que ya lo estamos llamando, Jorge. ¿Cómo? Que en 5 minutitos, yo lo llamé hace unos minutos y lo tengo que llamar ahora en unos minutitos, a Eduardo Plasencia. Plasencia, sí. Yo te aviso cuando está al aire. Bueno, podemos hablar de otro tema. Mientras tanto, también estábamos hablando de que el equilibrio no debe ser solamente fiscal, sino que también debe ser equilibrio mental. Y podemos hablar también de un tema que estábamos ya esbozándolo, que es el tema de la prisión domiciliaria. Esto me lleva necesariamente a que les cuente una cuestión que me parece sustancial,
que es la vinculada con la posibilidad que no sea tan laxo la norma, o sea, el artículo 10 del Código Penal, inciso D, sino que tenga algún tema de alguna restricción mayor. Eh, eh, Pienso yo que evidentemente hay algunas situaciones que no puede ser tan laxo, sino que tiene que estar más determinado este tema para que se pueda aplicar de una manera que no quede librada tan discrecionalmente al arbitrio de los jueces. Porque evidentemente sabemos que muchas veces hay presiones de todo tipo que son naturales. Uno preferiría, digo, no son naturales, pero en la Argentina se han naturalizado. Entonces tienen que estar midiendo si en un expresidente si puede producir trastornos, no solamente, o puede producir incluso casos de incitación a la violencia. Hoy se está investigando algo con motivo del atentado que sufrió en la vereda de su casa el diputado José Luis Espert. Se está investigando si esto no fue no solamente una simple escrache vituperable de por sí, sino que se trató de alzarse contra o de tratar de impedir el funcionamiento de la República, de la democracia, amedrentando como otrora se hizo con los periodistas, ahora los diputados. Pero me parece que este tema merece ser absolutamente tratado en profundidad, porque sabemos que muchas veces de una situación de violencia verbal o de un escrache se pueden ir a acciones más violentas. ¿Tenemos a nuestro invitado o no? Te digo lo que pasó y ahora estamos conectando. Está en el exterior y lo estábamos llamando por teléfono. No nos había dicho que estaba en el exterior. Entonces, bueno, está el operador en este momento tratando de conectarse. Esa es la interna. Ahí ya está, nos está escuchando Eduardo. Hola Eduardo, te saluda Jorge Enríquez también acá desde AM1220 Comedios. Hola Eduardo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Algunas veces nos hemos visto en como militantes del PRO, pero hoy yo te estaba llamando porque el otro día cuando te vi por televisión en La Nación Más, la verdad que el chico de Vialidad, el pibe de Vialidad, el pibe de Vialidad, como te habían puesto en el gobierno de Mauricio, evidentemente no era solamente el pibe, sino que era un todoterreno y que hoy está considerado como uno de los referentes en el tema vial. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? Pero aparte vos esto lo decís con orgullo porque en tu cuenta de Twitter, de X, figura justamente eso. Así que, bueno, Sí, te así doy la es. bienvenida. Y ese día que te escuché me pareció con tanta enjundia que hablabas que dije, bueno, lo voy a llamar y voy a averiguar el teléfono. ¿Qué sucedió a la noche? Fíjate qué paradoja. Estaba comiendo yo con unos amigos y en la mesa de al lado estaba comiendo Guillo Dietrich con Juanjo Méndez, que volvió ahora no sabía, Mirá. sabemos que Guillo Dietrich fue el ministro primero de Obras Públicas de la ciudad y después a nivel nacional, y lo sucedió Transporte. Juanjo Méndez en la ciudad. Así que estaban comiendo y dije, mira, hoy acabo de escuchar a un tipo excelente, Eduardo Plasencia, el que ustedes le decían el pibe de Vialidad, me dijo, excelente. Y ahí me pasó el teléfono tuyo, o sea que fíjate cómo se dan las cosas, ¿no? Pero fue la misma noche que yo te había escuchado. Bueno, vamos al tema. Qué gracioso, mirá. Gracias, la verdad que son coincidencias. Vamos al tema que nos ocupa y que quiero que una reflexión tuya. Primero, una breve reseña de la historia de Vialidad, que lo explicaste muy bien. Las obras, y no lo digo porque muchas veces me dicen que uno hace propaganda del gobierno de Macri, pero yo la verdad que siento orgullo. Yo fui diputado nacional durante ese gobierno y la verdad que
siento orgullo de lo que se hizo durante esa gestión en todos los ámbitos. No hay duda que fue el mejor gobierno de este siglo, pero quiero que nos cuentes un poco todo lo que se hizo en materia vial y por qué no hubiera sido tan necesario, si uno quiere terminar con la corrupción, cerrar vialidad, ¿no? Sí, así es, Jorge. Nada, te agradezco un montonazo la invitación. Parece súper hasta interesante, pero y a mí además me apasiona hablar de este tema y sí, las novedades recientes de Cierra Realidad, si bien no digo que sea una mala solución, sí, claramente no es ideal. En todo caso es amarga, ¿no? Es una decisión difícil y que pesa. Efectivamente, como vos dijiste, yo creo que durante el gobierno de Mauricio Macri lo que se hizo en el tema de infraestructura, especialmente en vialidad, fue espectacular. Obviamente nos hemos quedado cortos en un montón de cosas y algunas no nos salieron como queríamos y en algunas nos faltó garra, pero en un promedio creo que fue una gestión muy, muy, muy positiva para la institución. El problema fue que después vino Alberto Fernández y que tiró abajo un montón de cosas y continuó con el vaciamiento, continuó y profundizó el vaciamiento de vialidad que había empezado con no sé si con el kirchnerismo, me parece que ya había empezado en los 90, a fines de los 80, el vaciamiento de vialidad nacional. Lo que pasa es que se tapaba un poco porque al mismo tiempo sí se habían desarrollado mucho. Pasaron dos cosas. Durante los 90, Vialidad Nacional empezó a decaer mucho, porque ya desde ahí se había empezado a empujar la idea que esta semana Javier Milei de alguna manera culminó, que fue desarmar Vialidad y dejar las rutas troncales de la Argentina a cargo de corredores concesionados, a cargo de empresas de peajes, y es lo que había empezado a hacer el menemismo, que hizo por eso creó el OCOBI, el órgano de control de concesiones, que originalmente arrancó como el OCRAVA para las concesiones solamente los accesos de Buenos Aires y después se extendió a los corredores troncales del país y llegó a casi 6.000, 7.000 kilómetros. Durante el kirchnerismo, esa vialidad totalmente diezmada que había quedado después de los 90, el kirchnerismo la empezó a recuperar, pero con una intención bastante torcida, ¿no? En algunos casos, claramente había un porcentaje que era la idea de recuperemos la soberanía y la capacidad del Estado y el Estado presente, etcétera, pero como pudimos ver, mucho de eso era una pantalla para recuperar una cartera gigante de obra pública con un montonazo de dinero y que mucha parte de eso vaya a terminar a los bolsillos de los políticos kirchneristas y muchos peronistas históricos, ¿no? Digamos, hablamos de gobernadores, de todo el ambiente que rodea a ex gobernadores como Gioja, a tipos como los que estuvieron en Córdoba, de la Sota, que en paz descanse, y la corona del postre, esto fue Cristina Kirchner con su mecanismo específico de Lázaro Báez. Y lo de Lázaro Báez fue algo, y la causa de realidad por la cual Cristina está condenada, fue algo muy particular y muy especial y de una escala descomunal. Pero al margen de eso tenemos que pensar no simplemente en las miles de obras que han tenido coimas. Eso pasó, las coimas específicamente es algo que existió siempre, lamentablemente, que se terminó, creo yo, que con el gobierno de Macri, cuando empezaron las licitaciones online totalmente transparentes. Gran parte del despifarro de dinero de la vialidad del kirchnerismo ocurrió también por la mala priorización de obras. Decidir ponerle miles de millones de dólares a obras totalmente sobredimensionadas sin ningún sentido, en lugares donde con mucha menos plata resolvías el mismo problema, y dejar abandonados los corredores más estratégicos y más críticos del país sin nada de inversión. Entonces el kirchnerismo en los grandes números pareciera que había recuperado vialidad, pero en el fondo lo único que hizo fue inyectarle un montón de plata, inflarla para generar un montón de mecanismos de corrupción y de despilfarro que tenía intenciones también de hacer una política media trucha, no necesariamente robar, no sé, si vamos a pavimentar toda la ruta 40 de punta a punta, listo, fantástico, hermoso, pero flaco, al mismo tiempo de la ruta 3 no puede ser que te esté matando gente a 50 kilómetros de Buenos Aires porque no
no es una autopista. Entonces, hay un cóctel de cosas que hizo el kirchnerismo para que Vialidad se tergiversara, se prostituyera de una manera. En el medio, obviamente, digamos, se desarrollaron capacidades genuinas, gente buena entró a trabajar, había cosa auténtica. Con esa base, con esa pequeña porcentaje de cosa auténtica y buena que había en Vialidad, el macrismo y los que tuvimos el gobierno de Macri, lo usamos para construir y darle un verdadero impulso a Vialidad y realmente, genuinamente intentar reflotar el organismo. Digamos, no solamente digamos, darle valor a esta gente capaz y buena, sino darle herramientas, procesos, equipamiento, metodologías de gestión de obras, metodologías para priorizar la plata, decisión política, lo más importante, decisión política de hacer las cosas bien. En esa cartera te sumo investigar las causas de corrupción importantes como la de Cristina, que se habían... Bueno, todo un montón de cosas que se intentaron hacer para que Vialidad vuelva a reflotar el esplendor que había tenido, no antes de kirchnerismo, sino mucho antes de los 90, antes de los 80, que fue cuando empezó su declive. Lamentablemente tuvimos muy poco tiempo, fueron 4 años, con lo que implica, digamos, poner en orden, entender la botonera que te dejó el kirchnerismo. Y bueno, al toque vino el kirchnerismo de vuelta con Alberto Fernández y tiró por el piso todo ese esfuerzo que se había hecho. Por suerte, todo lo que se refiere a transparencia no lo pudo revertir porque estuvo muy bien hecho. Vos pensá el tema del expediente electrónico. Sobrevivió Alberto Fernández el expediente electrónico. Seguro. Eso es una clave, es una de las claves para que vos puedas tener licitaciones transparentes. Bueno, eso sobrevivió, por suerte. Y bueno, ya llegamos al día de hoy donde después de eso ya casi no queda nada sobre lo que construir. Y lo único que quedó fue lo peor. O sea, quedaron algunos profesionales y técnicos y operarios y personal bueno, genuino, honesto, técnico, pero una minoría, los que más sobrevivieron a la debacle de los últimos 3-4 años desde Alberto Fernández, fueron los empleados con menos ganas de trabajar, los menos capacitados, los más entongados con el sindicato, los que más se sabían los recovecos para mantener curros vivos y sabían pactar con... al no aplicar bisturí y solo motosierra, sobrevive la hierba mala por abajo y la gente buena se fue, es así. Así que estamos en llegó a una situación insostenible donde algo hay que hacer. No sé si lo ideal hubiera sido cerrarla y chao. Quizás hubiera sido necesario un plan un poco más pensado, pero bueno, por otra parte sabemos que cuando hay que hacer reformas de fondo a veces no queda otra que el zarpazo sorpresa y bueno, a ver qué pasa. Es un riesgo enorme que el gobierno está asumiendo, a ver si los melones se van a acomodar para que las rutas empiecen a mejorar. Y la verdad es que yo creo que, digamos, faltan componentes importantes en este plan para que esto termine bien. Así que vamos a ver si en los próximos meses se aclaran esas cosas que faltan, que si que las charlamos, o bueno, seguimos medio pedaleando en el aire y eso sería un peligro. Jorge, te agradezco infinitamente, ya estamos cerrando el programa, pero te convoco para la próxima vez porque me quedaron muchas cosas, sí. Por ejemplo el tema de las PPP que funcionaban adecuadamente y después el kirchnerismo las volteó, evidentemente porque bueno, fue la caja de oro que tenía el gobierno de Cristina y de Néstor y de Alberto, que fue el tema vialidad, ¿no? Entre otros. Sí, pero totalmente. Bueno, totalmente. Este quedó muy expuesto con la causa vialidad y con la causa de los cuadernos, pero esto es lo que formó parte de estos 42.000 millones de dólares que se robó el kirchnerismo. 42.000 millones de dólares. Estaban dando un número ayer en televisión de 150 millones. Digo, qué alejado que están. 150.000 millones de pesos, 150 millones de dólares. Es un chiste, es un chiste. Son 42 sí, solo en la causa vialidad, el fiscal Luciani demostró que se robaron 1.000 millones de dólares solo en una causa, en la causa vialidad. Claro. Y solo probaron que robaron. Es una te convoco para pero una bueno, nueva... PPPs. Te convoco sí, para una solo nueva... te cierro con la idea que los PPPs pueden ser una gran solución para completar ese plan que el gobierno puso en marcha hoy. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Feliz Día de la Patria para todos. Feliz Día de la Patria. Gracias para y todos. hasta el próximo martes y miércoles, si Dios quiere. Chao.